gracias. Muy buenos días a todos. Ya sin mayor preámbulo, los dejo en buena compañía con estos invitados por la verdad, de alto nivel en México. Muchas gracias por su presencia. Yo creo que ella mejor los presenta, ya seguramente los conocen. Yo creo que el chiste es ya echar menos rollo, empezar con Carmita y les deseo mucho éxito. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su invitación. Y por Marcela, le dejo la palabra a Marcela para que realmente ya entre una cosa. Muchas gracias, mucho éxito y buenos días. Con permiso. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Qué gusto que nos sigan acompañando. Estamos muy contentos, festejando y muy orgullosos de estos 25 años y es un honor que nos estén acompañando en este día. Creo que ya conocen a todos nuestros invitados. Nos está acompañando el doctor Jesús Ábalos de la UNAM. Nos está acompañando el doctor Enrique Stupa de INAOE. Nos está acompañando el doctor Oscar Castillo del Tecnológico de Tijuana, el doctor Humberto Sosa del CIC, el doctor Eduardo Morales del INAOE, el doctor Raúl Monroe del TEC de Monterrey y el doctor Carlos Coello del CINESTAD. Todos ellos tienen una trayectoria muy importante en el área de la inteligencia artificial y creemos que son muy valiosos todas las experiencias, comentarios, anécdotas que nos puedan compartir. Esta mesa de discusión es entre amigos, es de confianza. Queremos que nos platiquen sobre ustedes, sus experiencias. Es informal, como solemos ser. Entonces, siéntanse en la confianza de expresarse. La dinámica va a ser, se van a tratar tres temas. En la mesa de discusión lleva por título La inteligencia artificial en México. Y en estos 3 puntos que vamos a tratar, queremos ver un poco como de la historia, la evolución de la inteligencia artificial en México, visto a través de cada uno de ustedes. Luego queremos hablar del presente, qué está pasando actualmente, cómo lo perciben ustedes. Y al final, el último punto tendrá que ver con las perspectivas hacia el futuro, cuáles son las áreas de oportunidad, los retos, las responsabilidades. Entonces, si están de acuerdo, voy a comenzar planteando el primer punto a discutir, que tiene que ver con esto de la historia y la evolución de la IA. La idea aquí es que nos platicaran un poco cuál fue su primer contacto con la inteligencia artificial o por qué decidieron dedicarse a trabajar, a investigar en esta área. A partir de su experiencia personal, ¿cómo han visto ustedes esta evolución de la inteligencia artificial, tanto a nivel mundial como en México? ¿Y cuáles han sido los retos principales que han tenido que enfrentar para llegar al punto en el que están actualmente todos investigadores destacados a nivel nacional e internacional, dignos representantes de los mexicanos en el área de IA? Entonces, este es el primer tema. Si les parece bien, comenzamos con Jesús. Sí, gracias, Marcelo. Bueno, mi primer contacto con la inteligencia artificial fue gracias a que un curso que llevé en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Literatura, en la preparatoria, un maestro nos dejó leer el libro de Crónicas Marcianas. Entonces, en ese libro de Crónicas Marcianas hay una historia de una casa en Los Ángeles donde está totalmente automatizada. Entonces, en la mañana salen unos ratoncitos mecánicos que recogen la basura, se comen la basura y la tiran. La casa le pregunta a la señora Jones, ¿qué quiere desayunar? La señora Jones no le contesta y dice, bueno, como las últimas veces me ha pedido huevos a la mexicana, le voy a hacer sus huevos a la mexicana. Entonces hace la comida, nadie come la comida porque todos están muertos. Cayó una bomba atómica en Los Ángeles y esa casa por alguna razón sobrevivió, pero sigue viva con la casa inteligente y los robots. Entonces, cuando leí esa historia, tenía yo creo como 17 años, entonces me empezó a interesar la parte esta de la inteligencia artificial. En esa época también, ya cuando yo iba a escoger la carrera, yo iba a escoger la carrera de químico, iba a estudiar química. En esa época, los colegas contemporáneos se acordarán que en México, en la Ciudad de México, había los cines estos
culturales, de arte, cines de arte. Entonces, una semana antes de que yo tuviera que escoger la carrera, vi la película de Odisea 2001. Entonces me impresionó este astronauta que hablaba con una computadora y la computadora razonaba. Y afortunadamente yo estaba tomando un curso de cibernética y computación, donde nos enseñaban básicamente algoritmos y luego nos íbamos a programar a Ciudad Universitaria, a la computadora de Limas, con tarjetas perforadas, ¿no? Entonces ahí empecé a programar y eso fue lo que me interesó realmente para dedicarme a lo que ahorita me dedico. Después ya en la carrera de Ingeniería y Computación, realmente casi nadie sabía de inteligencia artificial. O sea, era la realidad ni robótica. Yo tuve la oportunidad cuando fue a hacer el doctorado de poder llevar cursos de robótica donde se veían cuestiones de inteligencia artificial. Entonces ahí fue donde realmente ya me supe lo que significaba hacer cuestiones de inteligencia artificial. Esa es mi experiencia. Muy bien, muchas gracias. Sí. Sí, bueno, yo digamos que descubrí inteligencia artificial un poco más tarde en mi carrera, porque yo estudié ingeniería electrónica, incluso hice una maestría en ingeniería eléctrica en la parte de diseño de computadoras, y más bien mi sueño inicialmente era construir computadoras, pero ya trabajando en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, en el área de sistemas de SCADA, supervisor de gestión de datos, y vi un poco el problema de operadores de las subestaciones eléctricas, de las redes eléctricas, que de repente tenían mucha información, tenían un chorro de alarmas, no sabían mucho qué hacer. Y en esa época estaban muy de moda los sistemas expertos, ¿no? Era el boom de los sistemas expertos en los 80. Y dije, pues un sistema experto igual podría ayudar a los operadores. Y eso me atrajo a meterme a IA, y ahí me fui a hacer el doctorado, donde ya sí me adentré de inteligencia artificial. Inicialmente tenía la idea de meterme más a cuestiones lógicas, a Prolog y esto, pero descubrí las redes bayesianas y entonces dije, no, esto es lo mío. Y entonces ya me dediqué a esa área desde entonces, ¿no? Bueno, diferentes variantes de modelos gráficos, etcétera. Una anécdota es que cuando hice el doctorado, trabajé en un proyecto de endoscopía, y como estaba yo apoyado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, me dijo, no, ¿qué andas haciendo tú en medicina? Te mandamos para que luego apliques acá en la parte eléctrica. Y dije, no, bueno, pero las nuevas técnicas se pueden aplicar a cuestiones eléctricas, y creo que más o menos los tranquilicé. Uno de los retos grandes que, bueno, yo creo que todos enfrentamos es el regreso del doctorado, ¿no? Ahora ¿qué hago? Es como volver a empezar. Y bueno, ahí tuve fortuna de encontrar otros colegas con los que pude empezar a colaborar, como Eduardo, Pineda, y luego tener muy buenos estudiantes, que yo creo que ha hecho que podamos avanzar en esta área. Y un poquito nada más de historia. O sea, creo que una de las cosas que no comentábamos hace rato que debemos de retomar es, en esa época estaba esta Reunión Nacional de Inteligencia Artificial, que organizamos una vez, la hernia que le pusimos. La hernia mental. Pero era, aunque tal vez las publicaciones no eran tan importantes, era una oportunidad para que la comunidad se reuniera en México. Y eso creo que lo hemos perdido un poco actualmente. Tenemos Mikai, pero a veces le queremos dar más importancia a las publicaciones que realmente a reunirse, a discutir eso, y creo que es lo que tenemos que retomar. Gracias. Gracias. Okay. Muy bien. Yo tengo una maestra aquí, estoy en ingeniería electromecánica. No sé nada de ella todavía. Luego estoy en maestría en matemáticas. Y al inicio, cuando regresé a trabajar sin doctorado, pues pensé que iba a trabajar en matemáticas, en ingeniería, pero eventualmente empecé a ver trabajos de ese tema. Pero siento que principalmente mi punto donde me decidí fue
cuando fui a un congreso de Computational Intelligence en Alaska, en 98, y conocí a alguien, al profesor Sade, que es el padre de la lógica difusa. Siento que es muy importante. Muchas veces encuentras una persona así que te cambia la vida. O sea, me refiero, lo digo por los estudiantes. O sea, ya ahorita lo veo 20 años después casi, ¿no? Y desde retrospectiva te das cuenta de lo que pasó, ¿no? Pero en ese momento no sabes, porque estás relativamente joven. Y así pasa, ¿no? Se encuentran con alguien o a veces son varias personas del tema que les gusta y lo entienden y se apasionan y hacen el trabajo. Y eso es lo que yo siento que pasó, viéndolo así históricamente. Allí me empecé a interesar, no entendía al principio y así pasa, no entiendes el tema totalmente hasta muchos años después y lo desarrollas y lo investigas, ya eventualmente te puedes hacer un experto en el tema, ¿no? Y siento que estaba confundido, pero al final no fue tanto porque como cuando di mi plática, lo de difusos puede ser matemáticas también, entonces era una parte que me gustaba también, pero también es para uno de los métodos básicos para lograr computación inteligente. Entonces, siento que eso es importante y ya cuando encuentras lo que te gusta, pues no es todo lo que se pueda, todo lo que se tenga que hacer para lograr lo que quieres, ¿no? Que es subir y lograr tus publicaciones, lograr tus investigaciones, tus aplicaciones. Y luego formas grupo. De la otra cosa, en Tijuana no había casi nada de eso en mis tiempos. Y ahorita ya hay un grupo grande de personas en el tecnológico, pero también en UABC, que fueron mis alumnos, en CITEDI, que es el Politécnico, en el CICESA y algunos mundos. Se formó un grupo en una zona y creo que ahora mis estudiantes, los que son de Tabasco, de la parte, están realizando sus instituciones a formar grupos. Entonces creo que eso es, digamos, lo que tienen que encontrar, qué les gusta de veras y hacerlo. Si no es nuestra área, pues no importa, ¿no? Que hagan otra área, pero que hagan lo que les guste. Sí, gracias. En mi caso fue más intuitivo, mucho más intuitivo al principio, que fue desde la secundaria. Yo creo que muchos de los que estamos aquí siempre de alguna manera nos ha interesado saber cómo funcionan las cosas por dentro. Entonces, pues se dedica uno a desarmar para ver qué hay. Y después uno quiere construir con esas mismas cosas que uno desarma. Y pues después le dan una chancliza, ¿no? Normalmente. Entonces, yo no tenía acceso a una computadora cuando tenía secundaria, pero sin embargo yo quería hacer máquinas. Entonces agarraba motores de aquí, motores de allá, ruedas y eso. Y empezaba a hacer según yo, mis primeras computadoras, mis primeros robots que tenían un funcionamiento netamente mecánico. Yo no conocía el término inteligencia artificial a pesar de que nació en el año que yo nací, en el 56, en Dartmouth. Entonces, la incursión, por supuesto, después fue a través, con muchos metros de lectura de ciencia ficción. Me interesó mucho las llamadas en aquel entonces de leyes que había postulado a Isaac Asimov respecto, ¿verdad? Y pues en toda esa lectura y después el haber visto películas tan emblemáticas como Metrópolis, donde ocurre la interacción entre el ser humano y la máquina y en la última escena se saludan, a mí me tocó bastante eso. Eso fue más o menos por ahí en la prepa, cuando se dio. Y ya de manera un poco más formal, pues ocurrió ya casi en todos nuestros casos ocurrió tarde. ¿Por qué? Porque al menos para algunos la inteligencia artificial llegó pues en los 80s, hasta donde yo tengo, aunque hubo personas que llegaron como el doctor Negrete, como el doctor Guzmán, en fin, para algunos de nosotros formalmente empezó ya sea en la carrera o en mi caso fue en la carrera con cursos de control. Entonces ahí ya podemos ver algunos indicios de lo que puede ser inteligencia y cómo puede ser llegar a diseñar sistemas que de manera automática pudieran resolver alguna tarea, como por ejemplo mantener la temperatura o el nivel del agua. Y ya más, cuando yo entro a la maestría en
en ingeniería eléctrica en el Cinvestav, en particular en control automático, pues yo me salí siempre del curso que llevaban otros. Mis colegas siempre llevaban pues la parte toda teórica de control. Y yo dije, no, yo quiero hacer análisis de imágenes, reconocimiento de patrón. No, pero eso nadie lo hace aquí. Entonces, llega un colega ahí, José Cruz Pineda, y dice, bueno, yo, Francia, estudié esto, yo te puedo dirigir una tesis. Vale, pues qué padre, ¿no? Entonces yo dije, yo escogí esa tesis, y al final él, por una cuestión de trabajo, se fue, y yo me quedé bailando. Entonces dije, ¿y ahora qué? Pues ya nomás te quedan puras tesis de control. Chingo, de modo. Pues hay que hacer eso, ¿no? Entonces dije, bueno, pues empecé a trabajar en la observabilidad no lineal y tuve que aprender paréntesis de Lie, todas esas cosas. Y sí la saqué, pero yo siempre me quedé con la espinita. Entonces ya como profesor auxiliar ahí yo dije, yo voy a seguir con esto y me dediqué desde aquel entonces a lo que era, lo que se conocía como visión artificial, visión para máquinas, que está relacionada de alguna manera con lo que es la IA. Y a partir de allá, desde el 87 hasta la fecha, estoy dedicado a esto. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, yo como casi todos también leía novelas de ciencia ficción y de películas, pero cuando decidí estudiar, yo no había inteligencia artificial, bueno, había, pero yo no lo había escuchado. Yo estudié una carrera que se llama Ingeniería Física en la UAM. Entonces, me gustaban las matemáticas, pero se me hacía que matemáticas iba a ser muy teórico. Entonces dije, bueno, voy a agarrar la ingeniería con más matemáticas. Y esa era la que más matemáticas tenía. Dije, yo no me voy a dedicar a la física, pero pues eso no, pero bueno, no tengo problema con las materias de física. Entonces, estudiando la carrera, éramos una generación más pequeña, había un compañero muy abusado que leía de todo. Y entonces él me empezó a platicar cosas de inteligencia artificial. Y dije, no, pues está súper abusado. Pues, mi inteligencia no me da, a ver si la a ver si con esa le llego. No, bueno, y entonces empecé a interesarme. Y cuando estaba acabando la carrera, tenía la intención de hacer una maestría. Y averiguando, me enteré que tenía muy poco de haberse creado la maestría de inteligencia artificial en Edimburgo. Y dije, pues, vamos a Europa, vamos a estudiar esto. Y entonces llegué a hacer la maestría con muy pocos conocimientos de computación. Y ya me enganché, ya me quedé con el área desde entonces. Inteligencia artificial, acabando la maestría regresé. En ese entonces, con maestría, podías entrar al SNI. Sí, a mí también me lo Sin publicación, nada más con la maestría, entrabas al SNI. En fin, y yo creo que parte de los retos al regreso ha sido el reconocimiento del área. Inclusive entre colegas y eso. Estuve en la maestría, luego trabajé un tiempo, me fui al doctorado, regresé al doctorado. Y me acuerdo que casi empezando el doctorado, un poquito después entré al TEC en Monterrey. Y entonces me invitaron a un foro así como de jóvenes investigadores. Jóvenes promesa, pues no pasó nada, ¿verdad? Pero en ese entonces estaba la promesa. Y entonces llegué ahí y decían a mí, tú no investigas, ¿no? Entonces, ¿y haces computación? No. Pero eso de la misma comunidad, o sea, de otras áreas. Yo creo que uno de los retos y que sigue estando presente es un apoyo, un reconocimiento un poco más fuerte hacia el área,
y hacer investigación. No, bueno, mi experiencia no es tan romántica. Eso de los libros de ciencia ficción, pues no los leí sino hasta no, después de, creo que de la UAO. En realidad, en Acapulco, donde yo me crié, pues esto de la lectura a lo mejor no era tan regular. Yo crecí como un pingüín. Entonces, al momento de que terminó yo la vocacional, todo el mundo estaba migrando a México, todo el mundo iba a la UAM. Entonces, pues empecé a ver como qué van a hacer allá a la UAM. Pues mira, van a estudiar de esto. Pues yo dije, electrónica me gusta. Pues cuando terminé de la UAM, en la UAM Bridge en Iztapalapa, electrónica, yo estudié como Enrique Comunicación. Entonces, yo no tenía ninguna idea de programar, más bien, ningún deseo de programar. No me había gustado lo que era programación. Mi tesis consistió en programar un microprocesador. Yo no quería seguir programando, pero quería seguir haciendo comunicaciones. Entonces hablé con el coordinador de aquel entonces de la UAM Bridge y le dije, oye, yo quiero continuar en esto de la docencia, me interesa quedarme aquí. Me dijo, sí, siempre y cuando estudies computación, para que seas el puente entre los electrónicos y los computadores. Y dije, ¿qué te pasa? Vámonos. Entonces, migré al TEC en el 85 y hice mi entrevista, mi clase modelo. Y que me quedo y me dijeron, obviamente vas a entrar en el 16 de julio de 1985 en el departamento de eléctrica. Cuando me presento el 16 de julio, pues resulta que estoy en el departamento de computación. Así que bueno, ya después cuando dices, si por ahí te dice que va la cosa, en el 87 empecé a hacer una maestría. Y mi primer contacto con inteligencia artificial fue una clase que me dio Ana María Martínez. Entonces, yo no sé si fue por Ana María, pero el asunto está en que dije yo necesito saber de lógica y de inteligencia artificial porque no le entiendo nada, no había clase en la que me hubiera ido tan mal que dije, no, yo quiero conocer qué es eso. Entonces, en una de esas me empezaron a encargar como que vete a buscar a contratar profesores, ¿no? Pues sí, pues mira, hay una reunión de inteligencia artificial en Ensenada, creo que fue en 90, y allá voy a Ensenada y empiezo a ver esto de la reunión y venía un cuate con una playera negra que decía atrás, yo soy investigador nacional. Que se me cayó la baba. ¿Qué pasó? Y luego, no, pues dije, pues si se trata de buscar maestros, pues vámonos a la reunión, a la de ahí, en San Diego, pues, ¿sabes? No fue en la gente, en la gente. Entonces, total, que fui allí, yo dije, yo quiero aprender. Entonces me empecé a juntar con gente y una persona me dijo, no, hay que ir a Edimburgo. Un cuate inteligente como José ahí está el hijo de José Negrete. Yo dije, ¿quién es José Negrete? Bueno, total que eso fue, entre otras cosas, que estuviera José Negrete y estuviera Alan Bondi, que estudié allá razonamiento automatizado, que es, digamos, lógica en el área de inteligencia artificial. Curiosamente, cuando regreso a México, en Edimburgo, la gente de informática, muy formal, en ese tiempo estaba Robin Miller allá. Este cuate nos veían como gente que hacíamos mucha aplicación en inteligencia, nada formal, para ellos era como que muy aplicado, porque finalmente automatizábamos razonamiento en lugar de crearlo. Y cuando regreso acá a México, pues nada, que lo que yo hago es sumamente teórico. ¿Cómo que es eso de automatizar lógicas? Entonces poco a poco encontré como que un nicho que era aplicar razonamiento automatizado en la verificación de protocolos de seguridad. Entonces dije yo, pues como que esto llama la atención, seguridad informática, yo sé de razonamiento automatizado, y me empecé a meter allí. Lo único que pasó es que después, cada vez que los estudiantes decían, este señor hace o quiere hacer seguridad informática,
venían y decían, pero con machine learning. Porque, porque todo el mundo le oía la parte de lógica formal y todo eso. Entonces, poco a poco, pues yo dije, yo quiero ser como Laura Morales. Por eso me senté aquí andando. Entonces ya, es mi inspiración. Entonces ahí termino. Muchas gracias. Bueno, mi caso tiene algunas similitudes, pero creo que es bastante diferente en otros aspectos. Para empezar, pues yo soy de Chiapas, yo estudié en la Universidad Autónoma de Chiapas, una universidad muy pequeña. Yo cuando iba a entrar a la carrera en el 85, soy de una generación un poco diferente a la de aquí mis colegas, no sabía la verdad que quería estudiar. Estaba totalmente desorientado, me gustaban las matemáticas, me gustaba la cuestión del razonamiento lógico. No conocía la computación, por supuesto. La carrera existía, pero en el tecnológico, no en la universidad. Entonces, como mi padre era ingeniero civil, pues dije, bueno, pues ingeniería civil, a ver de qué se trata esto, ¿no? Y metí ingeniería civil. Y en el propedéutico de la carrera, mi padre me regaló una computadorcita, una Timex Sinclair con un K, ¿verdad? Que ahora los mensajes que mandan es más de un K. Eso tenía en memoria, se conectaba a un televisor. Y entonces yo me enamoré y dije, no, esto es lo que yo quiero estudiar. Entonces empecé a investigar y decían que en la UAM Iztapalapa había una buena carrera de informática y le fui a decir a mi papá, es que me quiero ir a la UAM Iztapalapa, me mandaron al diablo, me dijeron que no se podía. Entonces, bueno, pues tuve que terminar la carrera de ingeniería civil, que nunca me gustó mucho, excepto la parte que era un poco más matemática, ¿no? Me gustaba un poco hidráulica, me gustaba análisis estructural y acabé haciendo la tesis de licenciatura en cuestiones de análisis estructural. Hice un programa por ahí en Pascal, aquellos años, en el 90, para analizar estructuras reticulares. Pero yo ya estaba convencido a esas alturas que yo quería estudiar computación. Siempre fui aficionado a la ciencia ficción, al cine, la novela que mencionó Jesús, la película, por supuesto, la vi, pero la inteligencia artificial no era algo que me resonara. Me interesaba la computación en sí, en general. Entonces, después de que me titulé en el 91, yo le dije a mi mamá, pues yo me voy. Ella no quería que me fuera a estudiar a otro lado, le dije, yo me voy. Tuvimos ahí una ruptura con ella, se molestó bastante. Finalmente lo aceptó y había un programa de becas nuevo que empezaba ese año con Tulane. Yo ni siquiera sabía dónde quedaba Tulane. Dije, pues dicen que está en Estados Unidos, pero no sabía si estaba en el sur, en el norte. ¿No? Dije, pues no importa dónde quede, yo me voy para allá. Ya luego descubrí que era en Nueva Orleans. Y me fui para allá y empecé a estudiar computación en el 91, pues cuando me fui recién salido de la licenciatura, y eso me cambió la vida. Tuve que tomar cursos de licenciatura porque yo no llevaba una formación en computación. Había aprendido un poquito de programación por mi cuenta, pero la formación matemática que yo llevaba pues era muy endeble. Entonces conocí a algunos profesores de allá que hacían IA. Tomé un curso de IA, me empezó a llamar mucho la atención. Entonces un día fui a hablar con un profesor que se llamaba Robert Goldman, había muchos profesores judíos que hacía lenguaje natural. Él había estudiado con alguien que era muy famoso en aquella época, con Eugene Charmant, que era profesor en Brown, tiene un libro de IA muy famoso, llegó a dar una plática en ese Tulane. Y yo dije, yo quiero hacer lenguaje natural. Entonces me dio unos artículos y empecé a leer, están locos, ¿no? Acá un artículo de cómo traducir esta palabra del francés al inglés, que tiene 15 acepciones, y era un análisis estadístico. Yo tenía, por supuesto, una visión romántica de la IA, y veo eso está una matachada, ¿no? No me gustó para nada. Entonces le dije, lenguaje natural, ¿no? Entonces había otro profesor que daba un curso de robótica, de planeación de movimientos, la parte geométrica de la robótica. Entonces me metí al curso, sufrí tremendamente en ese curso. Y él estaba súper emocionado porque no tenía tesista, ¿no? Entonces dije, no, yo quiero hacer la tesis en robótica. Entonces tenían un brazo de robot, un Puma 560, no sé qué, y ya me dijo, mira, vas a hacer esto. Y llegué a quitarle el polvo al brazo, ¿no? a usarlo por primera vez, y que le trueno unos fusibles al brazo. ¿No? Entonces yo pensé que me iban a correr, y ya me dijo, no, es normal, pero yo descubrí que realmente no servía para eso, pues yo no era de desarmar cosas, ni de arreglar menos, ¿no? Entonces dije, pues los fierros no son para mí. Entonces le dije a este profesor, Alan Christensen, que finalmente fue mi asesor de tesis, pues mira, yo no quiero hacer la parte de los fierros, mejor, ¿por qué no hago un lenguaje de programación para robótica? Ah, sí, ahí me meten a semántica de notación. Ah, no, o sea, sufrí era la muerte así lenta, ¿no? O sea, que algún día voy al infierno,
me van a poner a tomar cursos de semántica de notacional. Era una cosa terrible. Y entonces, por supuesto, después del curso dije, quiero dedicarme a cualquier cosa, excepto a hacer un lenguaje de lo que sea, ¿no? No quiero volver a ver en mi vida esto. Leí el libro de Dane Scott, que es muy famoso en esa época. Y entonces un día, precisamente en el curso de IA que llevábamos, que lo dábamos en, se llamaba Michael Rudnick, él metía cosas de genéticos y de redes neuronales. Entonces empezó a hablar de algoritmos genéticos. ¿Qué será eso? Y me empezó a interesar. Entonces yo iba mucho a la biblioteca de ingeniería civil en Tulane y teníamos que hacer un proyecto. Entonces me fui ahí, iba a leer artículos y un día encontré un artículo de un cuate que decía que optimizaba armaduras utilizando algoritmos genéticos. Y dije, qué padre, porque esto sí lo entiendo, porque pues, yo en mi tesis diseñaba, hacía análisis de armaduras. Entonces dije, si lograra yo encontrar la manera de que el genético evaluara las soluciones que produce mi otro programa, puedo hacer mi proyecto de esto. Entonces ahí le estuve buscando, me costó mucho, porque pues, de Pascal lo tuve que pasar a C, la implementación pues no era una joya de la programación, era una cosa terrible, y finalmente lo logré hacer funcionar, yo estaba muy contento, a mi profesor le gustó mucho, incluso hicimos un artículo de congreso, esto fue en el 94, y yo dije, esto es lo mío, o sea, esto es lo que yo quiero hacer en vida, los algoritmos genéticos, quiero aprender más del tema. Nunca llevé un curso de algoritmos genéticos, es algo curioso. Nunca lo llevé de manera formal, lo fui aprendiendo yo por mi cuenta. Y mi asesor, que no era del área, mi asesor él fue tesista de Tom Mitchell, que le llaman el padre del aprendizaje de máquina, en Carnegie Mellon. Él había hecho cosas de aprendizaje para problemas de manufactura, problemas de robótica. Entonces él quería que yo trabajara en esa área y yo le dije, yo quiero hacer la tesis contigo, pero no en tu área, yo lo quiero hacer en genéticas. Y yo era, pues, los gringos les llaman mavericks, ¿no? Que son gente que son medio voluntariosas, que no son muy obedientes, digamos, en el sentido de que no siguen la palabra del amo, ¿no? A pie juntillas. Y pues son difíciles de tratar estos estudiantes. Afortunadamente, pues como mi asesor no tenía otro tesista, ¿no? Pues dije, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Y pues había gente ahí en Tulane que sí sabía de genéticos y no me quise ir con ellos porque ellos me iban a poner a hacer algo en particular. Y así fue cuando, haciendo la tesis, le pregunté a uno de los que sí era de genéticos, así como, ¿en qué tema valdría la pena meterse? Y me dijo, pues en multiobjetivo no hay nada. Y dije, pues quién sabe qué será multiobjetivo, pues allá me voy a multiobjetivo, ¿no? Y efectivamente no había nada, ¿no? Y tuve suerte porque en ese entonces, estoy hablando de 1900, fines del 94, principios del 95, era un área muy incipiente de investigación. Pero la época que a mí me tocó, poco diferente de aquí de mis colegas, todavía era una época, digamos, de bonanza, ¿no? Yo cuando regresé por primera vez a México, regresé 2 veces, en el 97, uno llegaba a pedir trabajo a la UNAM y decía, soy doctor en computación, sí, pásele. Habían plazas ahí, no había ningún problema. Y uno se daba el lujo de elegir, ¿no? Me voy al Poli, ¿no? Yo ni sabía dónde estaba el Cinvestav. Lo encontré porque existía el Ready en aquel entonces, y en el Ready apareció un lugar que se llama Cinvestav. ¿Quién sabe qué será eso? Pues me fui allá al Cinvestav y pues me acabé quedando ahí. Pero era una época muy distinta en ese sentido. Ya el SNI era más estricto, ya pedían doctorado, pero todavía era muy fácil, era una comunidad muy incipiente, éramos muy pocos. Yo recuerdo haber ido a un congreso de responsables de proyectos en el 99, donde dijo alguien de CONACYT, creo que Marcial Bonilla, que la cifra oficial de doctores en computación en ese año, según CONACYT, era de 150 doctores en todo el país. Y daban el ejemplo que decían Singapur, que es un país, si alguna vez lo han visitado, que en 2 horas lo atraviesan en coche. En una de sus 2 universidades tiene más doctores en computación que México. Era impresionante. Y en el 94 habían 50. O sea, era todavía una comunidad muy pequeña. Y México, por supuesto, era muy diferente al México de ahora. Y teníamos, al menos el problema que yo enfrenté cuando yo regresé, era la falta de información. El Internet no era lo que es ahora. Uno, en muy pocas instituciones tenía acceso a suscripciones, que eso era algo maravilloso en Cinvestav. Cinvestav teníamos en papel muchas suscripciones, como la UNAM. Pero después descubrí que éramos la excepción, que la mayoría de las instituciones no lo tenían. Y bueno, yo estuve 2 años aquí en Jalapa, en el año. Aquí era difícil conseguir algunas revistas, y más de mi área. Fue una época
de transición hasta que se volvieron electrónicas las suscripciones, se volvió más común, ¿no?, el acceso a información, pero ese sí fue un problema, pero compensaba con que era mucho más fácil conseguir empleo. Y algo que yo creo que también no se aprecia mucho en México, y que a mí me tocó vivirlo cuando trabajé en Estados Unidos y verlo con colegas de Europa también en la actualidad, al menos en mi área en evolutivos, es que en Estados Unidos evolutivos no era considerado parte de ella, al menos no en mi época. Entonces era casi imposible conseguir trabajo en un departamento de computación si uno se dedicaba a los evolutivos. Y en México a nadie le importaba. Hago evolutivos, sí, bien por ti, ¿no? A nadie le importaba, pues. O sea, uno podría decir cualquier tema y a nadie le interesaba. Lo que querían eran doctores, ¿no? Entonces yo creo que esa es una bondad que tuvimos en México los de mi área. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al punto 2, que tiene que ver con el estado actual de la inteligencia artificial en México. Aquí, más o menos, ¿cuáles consideran ustedes que son los problemas nacionales que debería abordar la inteligencia artificial? En el ámbito de la investigación, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en México? ¿Y cómo se compara un poco con lo que están haciendo investigadores a nivel mundial en temas de investigación de IA? Comenzamos con Raúl. Muy deseoso de participar. Un excelente cabrón. Interesado en empezar. Sí, es que me dice Carlos que debiéramos hacer todos evolutivos. Le digo que eso ni siquiera es IA. Haciendo amigos. Pero entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Subvención. Ok. Sí. Estoy tratando de... Sí. Bien, el estado actual en la inteligencia artificial. Yo ya no recuerdo cuál es el último censo que vi de número de doctores, ¿no? Hablando de esto. Sí, pero eso fue, por ejemplo, la red temática de tecnología de información y comunicaciones. Llegó a tener hasta 550 doctores, de los cuales no sé exactamente cuántos eran en computación. Lo cierto es que, en mi opinión, la inteligencia artificial dentro de las áreas de computación es, podríamos decir, la más desarrollada, ¿no? Esto no quiere decir, ¿verdad?, que ya no tengamos que desarrollar más doctores en inteligencia artificial. De pronto yo sí escucho algunas opiniones, no sé si decir pesimistas, de no desarrollar más doctores en el área, no nada más inteligencia artificial o computación. Y bueno, lo que pasa es que vivimos en un país que no tiene suficiente presupuesto como para que todas las instituciones educativas, que tenemos muchísimas, tengan espacio para que se haga investigación. Entonces, no son las mismas condiciones de trabajar en la UNAM, hablando de trabajos, como decías hace rato, que podías decidir dónde trabajar. Ahora, si te vas a un politécnico, a una universidad politécnica, las condiciones para hacer investigación pues no son las mismas. Es algo muy claro. Si te vas a una institución privada como la donde yo estoy, pues igual, las condiciones no son las mismas. Ahora mismo, por ejemplo, nos fanamos que estamos como dentro del modelo de investigación en el TEC, que damos bien poquitas clases, ¿no? Pero cuando yo platico con mis colegas de otras instituciones, pues nada que ver, ¿no? Se me quedan viendo de que cuántas clases dan. Entonces, pues tenemos diferentes modelos en las diferentes instituciones. Yo creo que el estado de la IA podría ser mejor como estamos actualmente, podríamos tener mucho más fuerza. Es un hecho que instituciones grandes, universidades grandes, de pronto ven a México con todavía falta de fuerza, falta de punch, ¿no? Falta de músculo que necesita. Y no es más que otra cosa de que somos todavía muy pocos.
Entonces es difícil pensar, por ejemplo, que Microsoft Research tenga México, cuando, como decía Carlos, el número de profesores en el área es simplemente en el área de informática, el, el departamento de informática de la Universidad de Edimburgo, cuando yo salí, Robin Milner estaba encargado de crear la unidad de informática, porque había el departamento de computación, el laboratorio de fundamentos de computación, el departamento de inteligencia artificial, había otro departamento que hacía únicamente redes neuronales, ese tipo de cosas. Metieron a todos en la unidad de informática y eran 500 personas. Y dentro de ellos, pues, muchos de ellos eran profesores. Así que, vaya, cuando regresas a México, y tenemos en 1998, 97, 150 profesores, sí, la situación era escandalosa. Entonces, creo yo, pues, que estamos bien, pero que necesitamos desarrollarnos más. Entonces, se ha cambiado obviamente con el tiempo la estación, como decía Carlos, yo cuando regresé con maestría me contrataron directo. Y luego de un rato fui a hacer el doctorado, y cuando regresé al doctorado, donde nada más con que tuvieras doctorado te contrataban. Entonces, y sí, cuando regresé inicialmente la maestría, pues no conocí a nadie que hiciera inteligencia artificial. Había como muy poca gente en ese entonces. Y yo creo que una de las cosas que todo durante mucho tiempo la comunidad fue esta que mencionaba Enrique, estas reuniones nacionales. Organizamos una en Cuernavaca, mucho tiempo, donde se empezaba a ver la comunidad. Y nos juntábamos en un medio de convivencia. Y esto, naturalmente, pues el área ha ido creciendo. Pues ya somos mucho más, pero las condiciones son mucho más difíciles. La gente actualmente acaba con el doctorado, tiene publicaciones y tiene a veces dificultades en encontrar, por lo menos en donde le gustaría trabajar sus primeras opciones, posiblemente ya están mucho más difíciles para encontrar. Entonces eso pues, es una situación completamente diferente. Y por otro lado, aunque ha crecido la comunidad, pues seguimos siendo una comunidad relativamente pequeña. Si nos comparamos con países del primer mundo, si nos comparamos con los otros países latinoamericanos, igual estamos mal con respecto a algunos, y con otros sí podemos estar un poco peor, pero podemos competir. Pero sí hay universidades que tienen más investigadores. O sea, una sola universidad, por ejemplo, robótica en Carnegie tiene como 500, el Instituto de Robótica 500, pero nada más en robótica, ¿no? Entonces, impresionante. Entonces, a esos niveles, pues no estamos compitiendo para nada. Estamos muy lejos de competir. Entonces, hay grupos, pero somos pocos grupos, los grupos no son muy grandes. Gracias. Humberto. Bueno, más para centrar la respuesta, puedes volver a repetir la parte central de la pregunta. Es que sí, No entendió lo que dijimos. Que contestaron otra cosa. Sí, por eso. Sobre el estado actual de la inteligencia artificial en México. Actualmente, ¿tú cómo ves desde el área de investigación hasta cuáles consideras que deberían ser los problemas actuales en México que podrían atacarse con la inteligencia artificial, problemas sociales? ¿Y cómo comparas las investigaciones que se están haciendo aquí con las que se están haciendo fuera de México, ¿no? En otros países? Bueno, ok, ya. Con base en eso,
Actualmente la inteligencia artificial es un área transversal. Entonces, como tal, puede impactar en cualquier campo. Si uno le da, por ejemplo, Artificial Intelligence History, lo que tú le das, te vas a dar cuenta que brotan trabajos de gente que ya está haciendo o aplicando inteligencia artificial para resolver problemas en esas áreas que antes no era. Pues yo creo que, en mi opinión, cualquier problema que tenga, por ejemplo, esta ciudad, de hecho hay un esfuerzo muy fuerte en la Ciudad de México, por eso está levantando un centro ahí en Vallejo, que tiene que ver con, entre otras cosas, con inteligencia artificial. Se van a tratar de desarrollar algoritmos, ¿verdad?, para poder resolver las diferentes problemáticas que tiene la Ciudad de México en movilidad, en medio ambiente, en energía, en seguridad y todas las que uno se imagina. Entonces, a ese nivel yo pienso que como país tenemos una gran oportunidad para incorporar una tecnología que ha adquirido un nivel de madurez bastante alto. Si uno ve la curva de Gartner, por ejemplo, ya no se ve que la inteligencia artificial solamente sea investigación, sino que hay varias de sus áreas que ya pasaron a la parte de la aplicabilidad. Por eso es que ya sin problema podemos hablar de carreras. Creo que es otra de las cosas. La situación actual de nuestro país es que hay una carencia de carreras. Hay posgrados, o eventualmente diplomados, pero no hay carreras. Hay muy pocas. Solamente, por ejemplo, la Universidad Panamericana tiene una carrera en inteligencia artificial, una ingeniería. Entonces ya hay otras instituciones que están haciendo eso. El Politécnico está haciendo lo propio. Yo soy el encargado, a mí se me dio la tarea de echar a andar en enero una carrera especializada en inteligencia artificial y una asociada que sería una licenciatura en ciencia de datos. Toda vez que los problemas que están asociados conllevan muchos datos. Entonces, a partir de esos datos, pues se tiene una gran oportunidad para poder generar soluciones soluciones que den solución, valga la redundancia, a los problemas asociados que tiene nuestra sociedad. Entonces, yo creo que eso complementa, porque tenemos en este momento un área de oportunidad. Además, otro hecho. Ya podemos decir que la inteligencia artificial ya tiene su nicho propio. Para mí, la entrega del Alan Turing a 3 personas, en particular de Canadá, nos marca un hecho muy importante. Cuando a una persona, a un conjunto de personas se les entrega un premio como eso, de ese nivel, quiere decir que el área ya adquirió una personalidad propia. Cuando ya la había adquirido, en realidad solamente era formalizarlo. Por ejemplo, otra de las acciones que está adoptando uno de los países más avanzados en el tema es Canadá. Canadá instituye un conjunto de estrategias que van ligadas a sus problemáticas. Instituye la figura de Chair en Artificial Intelligence. Entonces, se lo da a Benjo, se lo da a Clinton, se lo da a gente de ese nivel que se constituyen como asesores del gobierno para decirles, mira, este problema lo vas a resolver así, así, así. Entonces, yo creo que en nuestro país tenemos esas 2 grandes oportunidades. Una, formar a la gente que va a atacar de manera directa esos problemas usando estas tecnologías que ya empezaron en los 50 y que ya tienen un grado de madurez tal que pasan de ser una ciencia a una ingeniería. Lo mismo que le pasó a la electrónica. En aquellos tiempos, ¿quién trabajaba con túneles, efecto túneles, con los físicos? ¿Sí? De pronto todo eso tiene una madurez y se instituye una carrera que es la ingeniería electrónica, que es lo que muchos de nosotros estudiamos aquí. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Si bien quedan toda una serie de problemas que resolver, de los cuales vamos a hablar en la tercera pregunta, en mi opinión ya estamos en una gran oportunidad de poder precisamente impactar en la solución de los problemas reales. Bueno, pues yo viniendo de un tecnológico con toda la parte que conlleva, porque como
decían los compañeros, pues, darse investar la UNAM. Luego las universidades autónomas y los tecnológicos en el nivel que sigue, en apoyos. Nos decía el anterior de SNIC, cuando fuimos a la evolución dictaminadora, los primeros de tecnológicos, ustedes merecen un premio Nobel porque son nivel 3 en un tecnológico. Eso no es lo primero que nos dijo Pepina, ¿verdad? No, el director de la disciplina. Pero en el sentido, lo puedes tomar un lado bueno, un lado malo, que decir que hemos logrado demasiado para un TEC o como quieran verlo, ¿no? Pero bueno, pero por otro lado, quitando todo eso, con todo lo que se tiene que hacer en un tecnológico para lograrlo, soy positivo porque, bueno, si no, a lo mejor no hubiera llegado hasta allí en un tecnológico, ¿no? Sí, es cierto. Soy positivo porque en el área específica dentro de inteligencia artificial difusos, que es mi área, el tipo 2, si vemos las estadísticas, los productos que estamos obteniendo con mis alumnos y los profesores, bueno, en primer lugar, si lo ven en Scopus, serán más artículos en el mundo, en ese tema específico. Yo no puedo generalizar, pero en ese tema específico es cierto, tal vez lo mismo sea cierto para muchos objetivos, en el caso de Carlos, ¿no? Yo estoy hablando de estadística en mi área y los temas competen con cualquiera en el mundo. Y lo dicen las personas del Congreso. Entonces, si te dedicas, si haces trabajo aún con nuestras computadoras lentas y nuestros lugares feos de laboratorios, etcétera, podemos sacar esos productos. Podríamos tener muchos más a lo mejor en otro lugar. Puede ser cierto, ¿no? O quién sabe, a veces nos dicen ustedes, no, ustedes, nosotros tenemos vista al mar y todo en Ensenada. Y le digo que tienen menos productos que nosotros. Por eso. A lo mejor se distrae mucho viendo al mar. Pero bueno, o sea, hay que ser positivos. Se puede, lo digo en el sentido de bien el estado actual, yo lo veo bien, porque podemos hacer eso. Entonces, si podemos hacer eso como profesores y como alumnos en un tema específico que les estoy diciendo de nosotros, en otros temas se puede hacer. Es solo cosa de agarrar bien el tema que te gusta y entusiasmarse con los alumnos y hacer el trabajo. Y no nomás allí, porque también, y vamos por la misma razón, pues tenemos colaboradores de otros países que están emocionados con los temas, ¿no? Con la India y otras partes, hay mucha gente que quiere hacer esto. Y esa es la razón, ¿no? De las colaboraciones, los artículos que tengo con ellos. Voy y quieren saber bien cómo hacerlo y quieren que se explique y hacen los artículos y me los mandan, me los cheque yo. Y tengo tiempo para hacer todo eso, ¿no? Mis artículos de afuera y todo. Entonces, sí se puede hacer. Sé que hay muchos problemas, tampoco quiero decir con eso, porque luego lo ven por el lado malo, entonces mi director dice, ay, pues no, tú no ocupas nada. ¿Me entiendes? En el sentido de cuando les pide, tú pues estás haciendo todo eso, no ocupas computadoras, no nuevas, ¿me entienden? O sea, también es difícil por ese lado, porque dicen, pues para yo le resuelvo el problema, ¿no? Porque está con la producción sin mucho apoyo. Pero bueno, en realidad yo creo que sí se pueden lograr los productos. Sí hay que hacer algo, no sé en qué nivel, sí, no soy bueno para la política ni nada, pero en algún nivel se tiene que hacer algo porque en otras partes están haciendo más. Por ejemplo, en China tiene un programa nuevo donde van a formar 2,000 muchachos desde high school, desde como prep, en IA, para ser los mejores en un número de años. En cierto año pusieron, pues han buscado los más inteligentes de China, 2,000, ¿cuántos? Millones de personas. Van a buscar los 2,000 muchachos mejores para formar estos líderes de IA a un número de años. Entonces, planes como esos, visionarios, y en la India también haciendo algo similar, y aquí no estamos buscando algo así. Entonces, ese es a otro nivel. Tal vez yo no puedo hacer nada al respecto, pero sí hay cosas por hacer. Entonces, es más un Muchas gracias. Sí, bueno, trataré de contestar. Pero si no repites la pregunta. Por un lado, algo que creo que es positivo de ya en México es que tiene ya una larga historia, ¿no? O sea, la EFMIA se creó en
86, ¿no? 86. Creo que antes que la triple ahí, ¿no? No lo sé, pero sí, en 86, 87 se formula el AJA. Pues. Entonces, digamos, tiene una ya la resto de México. Es tal vez, sin querer especial otras áreas de competición, el área que más se ha desarrollado de competición en México. Entonces, creo que eso es la parte positiva. Pero por otro lado, como se ha mencionado, creo que todavía somos pocos. O sea, no hay la masa crítica. Hay pocos grupos, hay grupos pequeños. Entonces, nos falta todavía esa masa crítica para tener mayor impacto. Entonces, mi perspectiva de la situación actual es que se hace investigación interesante, de buen nivel, en varias áreas, pero no hemos logrado esa masa crítica para que eso tenga un impacto mayor, sobre todo en lo que sigue, ¿no? Y bueno, tal vez un poco de lo que les platiqué ayer, creo que si nos quedamos en la pura investigación, no vamos a tener un gran impacto en el país. Tenemos que ir más allá, tenemos que generar tecnología, tenemos que generar empresas, y es tal vez uno de los problemas del empleo actualmente que genera de doctores, ¿no? Porque en otros países ahorita hay un chorro de empleos, sobre todo por las empresas. Entonces, si la única oportunidad para los doctores es la academia, pues eso se factura tarde o temprano. Entonces, creo que esa es la parte que nos falta más, sobre todo, desarrollar, ¿no? O sea, cómo esa investigación que estamos haciendo va más allá y genera tecnología, genera empleos, genera empresas, de forma que realmente esto tenga un mayor impacto y pueda crecer más el área y hacer un círculo positivo en este sentido. Y bueno, y creo que tenemos otros retos, que se han mencionado algunos. Uno es el reconocimiento de las otras comunidades científicas en nuestra comunidad. Aunque ha mejorado, creo que todavía no es para mí lo que debe ser. Y eso está un poco en la parte, por ejemplo, de evaluación. ¿Sí? Y también la parte digamos, de las instituciones, las universidades, de CONACYT, etcétera. En otros países pues, hay facultades de computación, ¿no? Y hay en el NSF un área exclusiva de computación separada de más ingenierías. La computación es como muy importante a nivel político, a nivel universitario. En los países de México todavía no logramos eso en general y bueno, en particular en inteligencia artificial, que es uno de los retos. Y otro de los retos es la parte de educación a nivel básico medio, ¿no? O sea, lo que se les enseña a los niños jóvenes de computaciones, usar paquetería. Y eso creo que también nos pega al final, ¿no? Porque muchas veces los chavos por eso no se interesa estudiar computación, porque pues, yo ya sé usar Word, ya que quiero más aprender de computación. Entonces creo que tenemos, digamos, por un lado, partes positivas, esta ya larga historia, tenemos, creo que, investigación de buen nivel en materia. Por otro lado, muchos retos, como la parte de llevar ya a la industria, esa parte de educación y la parte de reconocimiento de evaluación. Muchas gracias. ¿Me repites la pregunta, por favor? Bueno, yo coincido con los colegas de que yo regresé del doctorado de la Universidad de Washington en 1995. Tenía 3 oportunidades de trabajo en el TEC de Monterrey, en el ITAM y en la UNAM. Como la UNAM me había dado una beca complementaria, entonces decidí quedarme en la UNAM. Pero sí era otra época. Enrique menciona que necesitamos tener una masa crítica de gente que sepa inteligencia artificial. El problema que yo veo en la actualidad es que ahorita un joven que termina un doctorado, ya sea que venga del exterior o haya estudiado aquí, no hay plazas. No hay plazas en las instituciones educativas. O tiene que tener ya, pues tiene que haber tenido postdoctorados, 2 o 3 postdoctorados, para que pueda tener una plaza. Entonces, lo que debe de pasar es que, ok, ya no hay plazas en las instituciones educativas. Entonces, las empresas deben de empezar a contratar esos jóvenes. Pero tampoco tenemos empresas. Entonces, que se dediquen a esto. Entonces, mucho de lo que está pasando es que todos están emigrando, se van a Google, a Facebook, a Amazon y trabajan en Estados Unidos.
Entonces se están resolviendo mucho del personal que lo preparamos nosotros para irse a estudiar al extranjero. Les pagamos y se quedan en el extranjero. Entonces creo que es una pérdida de recursos muy grande. No se ve el paquete completo. No se ve que decir, ok, vamos a preparar a la gente y vamos a tratar de recuperarlos, ¿no? Yo también tomé notas. Ahorita resulta que por las redes sociales y por todo el uso de Internet, pues hay una necesidad de manipular los datos, de tener los big data, está ahí vigente. Entonces, en la UNAM se acaba de abrir una carrera que es ciencia de datos, también ingeniería de datos a nivel de licenciatura, porque se está viendo la necesidad entonces de tener gente preparada para que pueda trabajar en esto. Lo que yo no veo es en dónde van a trabajar, a menos que trabajen a esas empresas, estos monopolios gigantescos, que son por lo regular extranjeros, y que los contraten. Entonces, como se mencionó ayer cuando estamos platicando hace 30 años, Corea no producía teléfonos celulares, ¿no? Ni Hong Kong, ni Singapur, ni todos los países asiáticos. Casi prácticamente toda la tecnología de un celular viene de los países asiáticos, y tal vez el software venga de Silicon Graphics. Entonces, tenemos que pensar a futuro, pero a largo plazo, no a nivel seccional. O sea, tratar de resolver las cuestiones a nivel seccional, eso es lo que estamos. Ya sé que no tiene que hablar del sexenio, pero pues, estamos en Facebook, pero ya se va a hacer viral esto, pero bueno. Pero ese es nuestro problema. O sea, no hay una visión a largo plazo, ¿no? Entonces, cambian el sexenio, cambian las políticas de CONACYT. O sea, no hay una continuidad. Tiene que haber una continuidad para poder, sí se necesita el país más gente de inteligencia artificial, pero si no los podemos captar, entonces, ¿cómo le buscar? Gracias, Jesús. Bueno, son dos partes, ¿no? De la pregunta. La primera, yo como lo veo, el año pasado que estuve en un evento que invitaron de IA, que ahora está muy en boga, me hicieron una pregunta similar y yo les decía, para mí es algo en lo personal muy divertido, porque la IA ha pasado por ciclos en los que es muy popular y después todos la olvidan y después vuelve a ser muy popular y otra vez todos la olvidan. Pero este ciclo que estamos viviendo, donde otra vez es muy popular, es muy peculiar, porque en este evento me tocó escuchar a gente de IA clásica, ¿no? De la IA simbólica decir, no solo el Deep Learning es IA. O sea, 20 años atrás era al revés. Decían, si tú no haces simbólico, tú no haces IA. O sea, los evolutivos, como dice Monroy, esos no son IA. Y resulta que ahora la IA está convergiendo a estadística, a ciencia de datos. O sea, es una ironía pues, del destino, porque los que siempre hicimos eso, ¿no? La parte numérica, que nos veían ahí como que pues ahí vamos a darles una esquinita, ¿no? En los libros de IA. Resulta que con el tiempo eso se volvió la disciplina predominante porque ganaron en Go y no sé qué otras cosas hicieron, y eso se volvió la neta del planeta. O sea, acabaron ganando a la larga estos métodos que requerían mucho poder de cómputo y en el momento que lo tuvimos se volvieron los que reinan en la IA, lo cual no deja de ser irónico, ¿no? Al menos para los que somos de ese lado, ¿no? Que aún yo no dedicándome a redes neuronales, pues nos reímos, ¿no? Y decimos, de adentro, ganamos al final, ¿no? Pero más allá de eso, de los ciclos de la IA, el caso de México, yo como lo veo, y esto no es privativo de la IA, ha habido un proceso de consolidación, claramente, hay mucha más gente ahora estudiando computación, no sé cuántos de ellos hagan IA, pero debe ser un porcentaje significativo distribuidos en varias áreas. Ha aumentado el volumen de publicaciones, yo creo de manera significativa en revista. ¿Y qué es lo que nos falta? Pues un poco lo que yo mencioné ayer, nos falta el liderazgo, o sea, movernos hacia la excelencia. Eso es muy difícil en un país como México por los sistemas que tenemos de evaluación y demás que están diseñados para lo opuesto, pero es posible. Yo les puedo contar de anécdotas. La primera vez que fui a la India en el 2009, me invitan a dar una plática en el ISI, el Indian Statistical Institute, y llego a un edificio todo viejo, un elevador como salido de una película de Hitchcock, y dije, no, me voy por las escaleras, no me voy a quedar atorado ahí en el elevador.
llega una señora con un plumero a quitar las telarañas de las cortinas todas roídas donde iba yo a dar mi plática. Una computadora que dije, esto no va a tener ni entrada USB, ¿no? Y no traigo CD, ¿no? Aquí no viene preparado a la época de los 90. Y termino la plática y se me acercan dos chicos y cada uno traía bajo el brazo 2 artículos de IEEE Transactions que acababan de publicar. Y entonces cuando vi eso en un país donde ven uno la gente que duerme en la calle, dice uno, en México realmente tenemos excusas, ¿no? Porque siempre nos quejamos, no hay apoyo, no hay dinero, es que no hay grupos. Y estos cuates andan descalzos, no es que llevaban los 2 artículos, andaban descalzos. Y sin embargo, ellos se graduaron del doctorado con 4 artículos de IEEE. ¿Por qué? Porque es una mentalidad diferente. Cuando la India se independizó de Inglaterra, dijeron, vamos a hacer todo nosotros, no vamos a comprar la tecnología. Aunque quede hechizo, quede cucho, lo vamos a hacer nosotros. Y ellos levantaron la red telefónica, ellos lo hicieron todo. Tienen empresas como Tata, que fabrica automóviles, que es una empresa de excelencia a nivel mundial. Y la ingeniería de la India es excelente. Hay otros modelos, China le ha metido mucho dinero, anoche platicábamos de esto, los artículos de 1.500, ahorita están ofreciendo plazas de $300,000 al año, las superestrellas que se quieran ir a trabajar a China, no necesariamente chinos. El gobierno está metiendo mucho dinero porque ellos quieren que China sea un polo que atraiga grandes científicos, quieren hacer ciencia de primer nivel. En México el gran problema que hemos tenido, porque muchos dicen, bueno, es que México no tiene recursos. No es que no los tenga, es que nunca ha sido una prioridad usar a la ciencia como un polo de desarrollo. Y Jesús mencionaba el modelo de Corea. Yo tengo amigos que estudiaron con coreanos después de la guerra de Corea en Europa y que me decían, pues este pobre cuate nos teníamos que cooperar para darle dinero porque la beca no le alcanzaba en Francia. ¿Y dónde está Corea ahora? ¿Por qué Corea ahora es un país desarrollado? ¿Saben por qué? Que en los 60 estaba sobre la lona. Porque el gobierno dijo, le voy a apostar a 2 cosas, la educación y el desarrollo tecnológico. O sea, crear empresas de alta tecnología a partir de una formación muy fuerte. Uno de los mejores sistemas educativos del mundo es el coreano. Y ahí está, 50 años después, en un país desarrollado. Alemania quedó devastada después de la Segunda Guerra Mundial, vean cómo está Alemania. Pero son formas de pensar diferentes. Nosotros, por alguna razón extraña, y no sé si está en nuestro ADN, tenemos el gen derrotista, que pensamos que no se pueden hacer. No puedes ganar en fútbol porque los otros son rubios, altos y de ojos azules. O sea, eso yo nunca lo he entendido, tal vez yo no tengo ese gen, pero tenemos mucho esa mentalidad de haz lo que se pueda porque no podemos competir. ¿Y quién dice que no podemos? O sea, ¿como por qué? Hace algunos años invitamos a dar una plática al CINVESTAD a John Hopkins, gran pionero de las ciencias de la computación. Y Hopkins me decía, mira, la inteligencia está distribuida uniformemente en todo el mundo. En todo el mundo hay gente muy inteligente y gente no tan inteligente. Pero el problema son los modelos educativos. Él ha trabajado mucho con China y seguía casos de muchachos en China que eran brillantísimos y que en algún momento de su carrera se perdían porque el sistema tradicional chino es de que el profesor siempre tiene la razón y no lo pueden contradecir. Y me dijo, ¿tienes idea del daño que eso hace? Entonces se llevó a algunos de ellos a Cornell y estos cuatro se volvieron investigadores de excelencia bajo un modelo educativo distinto. Hace una enorme diferencia el modelo educativo y desde edad temprana. Entonces, en México, si quisiéramos que la ciencia fuera una palanca de desarrollo, tendríamos que empezar por un modelo educativo diferente, que fomente la creatividad, no la memorización, no el estar mecanizando las cosas, sino entendiéndolas, como existen en otros países. Un modelo en donde tengamos que aprender varios idiomas desde chiquitos, en vez de estar protestando, porque metieron el inglés como en las vocacionales del poli, que hasta se fueron a huelga porque no querían estudiar inglés. Pues sí, es que así somos, pues es nuestra idiosincrasia, tristemente. El mexicano fuera de México se comporta diferente, pero en México es el comportamiento comunal, ¿no? Nos aglomeramos y entonces compartimos nuestra mediocridad y la disfrutamos mucho. Es un problema. Yo creo que el cambio de mentalidad es muy distinto y algo muy difícil de hacer, pero sí se puede cambiar el paradigma. Es, por supuesto, requiere un esfuerzo enorme, habría muchas protestas, mucha resistencia, pero para mí esa es la única forma. De lo contrario, vamos a seguir igual. O sea, hacemos algunas cosas, de repente hay chispazos de genialidad por allá,
Si se dan cuenta, México solo es excelente en deportes individuales, no en los de grupo, porque no sabemos jugar en grupo. De repente sale un tenista por allá, de repente sale uno que levanta pesas, pero es individual, esos son los de excelencia, porque es el chispazo, ¿no? Por ahí el chispazo de plática es diferente. En grupo se nos dificulta mucho, ¿no? Por más que siempre pedimos que queremos tener grupos, pero es para echarnos grilla, pues, entre nosotros. Entonces, es una mentalidad peculiar, sui generis, muy similar en Latinoamérica, no es que seamos los únicos, pero que nos ha hecho mucho daño. Y eso yo no creo que se vaya a poder cambiar. Es muy difícil cambiarlo. Entonces, lo más fácil es explotar lo que se tiene, tratar de llevarlo a su máximo y al menos no castigar al cuate que de alguna manera logró salir adelante. No, en vez de estarlo crucificando, que es lo que solemos hacer, porque se le conoce a no sé quién, y empieza uno a inventar historias. O sea, llegó, pero no por sus méritos, ¿eh? O sea, llegó porque es primo de no sé quién, porque es amigo de no sé cuál, porque su asesor es premio Nobel. Pues a lo mejor, ¿no? Pero él llegó y hay otros que asesoró ese mismo premio Nobel que no llegaron, ¿no? Y nos cuesta mucho ver los méritos en los demás. Ese es un gran defecto que tenemos los mexicanos en general, por supuesto, no todos. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Más allá de qué temas elijamos de investigación, yo coincido con Jesús, yo creo que la ciencia de datos es un tema que da para mucho. Yo me he resistido a eso porque en Estados Unidos lo usan para espiar a la gente, la ciencia de datos, y tengo amigos que se dedican a eso en Europa. Pero claramente para allá va el futuro porque los gobiernos quieren tener a toda la gente vuelta a números, porque es la forma más fácil de controlar a la gente. Y hay mucha información, para bien y para mal, que se puede manipular, se puede usar con la ciencia de datos. Yo creo que se va a invertir mucho y por eso hay mucho interés en la IA. No tanto por el aprendizaje, yo creo que está más en el lado de la ciencia de datos, porque hay gente que ya se dio cuenta que tiene otras aplicaciones más allá de las obvias. Pero eso es otro tema. Yo creo que el tema principal es, como país, en qué momento le vamos a dar la importancia que merece a la investigación y el desarrollo tecnológico. Cuando le demos alguna importancia, yo creo que este país va a cambiar. Mientras eso no se haga, pues sí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la última parte tiene que ver con perspectivas a futuro. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles ven ustedes como las principales áreas de oportunidad, los retos, la responsabilidad que tenemos los que estamos en esta área, tal vez formando estudiantes, buscando aplicaciones prácticas, no sé. Y si hay algún compromiso que pudiéramos pensar que se tendría que hacer desde la academia, desde el gobierno, por parte de ustedes. Bueno, los budistas tienen un dicho que dice que la misma llave, hay una llave que abre las puertas del cielo, pero esa misma llave también abre las puertas del infierno. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial se puede usar para mucho bien, pero también para mucho mal. Ahorita lo vemos con las redes sociales. Como dijo Carlos, se usan los datos que las personas están generando para poderlos manipular y que hagan ciertas cosas o para que compren algo. Les voy a poner un ejemplo. La tía Panchita manda una foto de su hija y su hija dice, miren qué bonita se ve mi hija, se acaba de comprar unos zapatos preciosos, ¿no? Entonces ese mensaje en Facebook se lo envía a toda la familia y lo recibe una prima que escribe sin que la tía Panchita reciba el mensaje. La tía Panchita siempre tan presumida, ¿no? Pero siempre tan presumida. Pero la verdad, los zapatos de la prima, no sé, están muy bonitos. Es lo que escribe. Pues tienes un sistema de lenguaje natural que detecta persona que tiene envidia. ¿De qué tiene envidia? De los zapatos. ¿Ok? Entonces, ¿qué zapatos son? Hacemos procesamiento, imágenes de la fotografía, detectamos los zapatos, se hace el reconocimiento de los zapatos y dice, son zapatos Gucci. ¿Ok? Ahora, en México, donde está todo esto,
¿quién vende zapatos Gucci? Ah, Liverpool. Entonces, se comunica el agente, todo es automatizado, se comunica el agente de Facebook con el agente de Liverpool y le dice, mira, esta persona le interesaría comprar unos zapatos Gucci. Ok, pasan unas 3 semanas, a esta prima ya se le olvidó todo eso, le llega un mensaje, para usted, hoy solamente solamente para usted, tenemos una oferta de venta nocturna, zapatos Gucci, el 20% para usted. Lleve esta clave. Esa es manipulación absoluta, dirigida. Antes, cuando teníamos la televisión, con los comerciales, llegaba a todo el mundo, pero ahora te la dirigen a ti. ¿Qué pasó con las elecciones de Estados Unidos con Trump? ¿Sí? También tenían analizadores de texto y sabían, ok, esta persona le caen gordos los inmigrantes mexicanos. Entonces vamos vamos a mandarle mensajes que tengan que ver con los hechos ilegales mexicanos, cómo están saturando los sistemas de médicos en su condado. Y cosa que eran a lo mejor mentira. ¿Sí? Entonces, yo veo que entonces, el uso de la inteligencia artificial, en este caso, es malo. Y desafortunadamente, ya se está haciendo. Exactamente, ya se está haciendo. Con respecto también a lo que decía Carlos, lo de excelencia. De veras que es algo cultural de cómo somos los mexicanos. Nosotros empezamos a participar en el Robocop en el 2006. La verdad, la primera vez no nos fue tan bien, pero me acuerdo que mis estudiantes casi cada noche se tomaban una cerveza. ¿Sí? Y entonces, o sea, yo tenía que estarlos cuidando de que, oye, no, ya no se emborrachen, tienen que estar temprano. Bueno, no pasamos, la primera vez, no pasamos a la segunda ronda. Y entonces, tampoco un equipo alemán, pero al día siguiente los alemanes, ¿no te acuerdas de los alemanes? Pero este equipo, a pesar de que no había pasado la segunda ronda, seguían trabajando. Entonces yo les dije al otro día, oye, ¿por qué sigues trabajando si ya no pasaste? Dice, no, es que tenemos aquí ahorita la cancha, queremos seguir probando nuestros algoritmos y darnos cuenta por qué fallamos. Mis estudiantes ya se habían ido. Entonces, el siguiente año, yo dije, no, ¿sabes qué? Ahora sí, tengo que ser más estricto, nada de chelas, y aunque no califiquemos, seguimos trabajando. ¿Me entendieron muy bien? Entonces, logré que esa mentalidad de seguir trabajando, ahí en ese caso, imitamos a los alemanes, de su forma de trabajar. Y nos ha rendido frutos. El año pasado, afortunadamente, ganamos 2 medallas de plata en el Robocop, que es algo muy importante. Entonces, sí se puede cambiar la mentalidad de cómo nos comportamos como mexicanos. Pero ahora, ¿cómo lo extiendes esto al país? Ese es el problema. Pero yo creo que es por imitación. En Japón, a las personas que son flojas, no trabajan, la sociedad no les hace caso. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer eso. Aquí en México hay alguien flojo y no quiero saber más de ti, ¿no? Entonces es por el ejemplo. Y hay que copiar los buenos ejemplos. Gracias, Jesús. Enrique. Bueno, coincido un poco con estaba Carlos, ¿no? De que estamos, por un lado, cambiando el modelo educativo. Esta reforma educativa no creo que sea vaya mucho eso. Pero bueno, creo que como comunidad podemos hacer nosotros nuestra contribución, nuestra granita de arena, aunque las autoridades a lo mejor no lo hagan. Y nada más como un ejemplo, pues hemos desarrollado la Academia Mexicana de Computación, este libro de pensamiento computacional, y creo que podemos ir haciendo lobbying para que los chavos aprendan esto desde jóvenes y ir haciendo ese cambio de mentalidad
y esas habilidades desde niño, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que también tenemos que aprender y pasa en los países es que no esperar que el gobierno haga todo, ¿no? O sea, sin el gobierno o a pesar del gobierno, creo que como comunidad podemos hacer muchas cosas. Y en ese sentido yo creo que ahorita tenemos una gran oportunidad, ¿no? Porque está el boom de IA mundial, está ya en la televisión, en los periódicos, todo el mundo habla de IA. Pues tenemos que aprovechar este momento, ¿no? Tenemos que aprovechar este momento en México y tratar de cambiar algunas cosas y de impulsar otras, ¿no? Hemos estado buscando impulsar la creación de un Instituto Nacional de Investigación en Inducción y IA. Yo creo que hay que seguir insistiendo, ¿no? Es el momento, ¿no? Y el otro, pues también un poco diciendo, creo que podemos seguir tratando de fomentar la parte de generar estas nuevas empresas. Y creo que ya hay grandes oportunidades, ¿no? No es tan difícil empezar una nueva empresa en IA, no tienes que tener tanto capital, tanta infraestructura. Y en otras partes del mundo es algo impresionante ahorita. El número de startups en IA, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Canadá, en Estados Unidos, es impresionante. Tenemos que aprovechar el momento actualmente, yo creo, de este boom de la IA para hacer, de impulsarla en México de diferentes frentes y podrá acomodarse. Doctor Oscar. Sí, muy bien. Sí, bueno, lo del ejemplo yo pienso que está implícito, o sea, es que tú como profesor debes dar el ejemplo y debes enseñar a tus estudiantes todo lo que se pueda. Debes serte amigo. Yo siento que soy amigo de mis estudiantes y no me voy a tomar cerveza con ellos, pero soy amigo de ellos, hasta por Facebook. Entonces, bueno, sí comento y tengo sus problemas y les dedico tiempo. Y quiero que sean, en parte, bueno, que tomen mi ejemplo para que sean buenos y en el área o en otras áreas. Muchos de ellos sí viendo la problemática de que no hay trabajos normalmente en escuelas. Sí, algunos logran donde trabajo. A veces no quieren moverse. Esa es otra cosa que tienes que disfrutar. Porque algunos de ellos se han animado. Y, por ejemplo, en Chihuahua había como 5 clases en el TEC en Chihuahua y no se quería ni se animó uno a irse y quiere llevarse a otros. ¿Por qué no quieres moverte? Te da con este problema. Si no estás cansado de nada, ahí están y ahí en otras partes. Y él quiere llevarse gente para hacer grupo allá, ¿no? Entonces, pues a veces es quiere moverse o a veces hay en otros lugares. Entonces, eso es parte como que queremos quedarnos con nuestros papás en una ciudad y todo. Y no es así, en otros lugares se van hasta otros países a trabajar. Entonces, no hay que pensar así. Si hay trabajo en otra parte, ya a lo mejor pueden lograr moverse a otras ciudades, pero digamos, lo pueden ver como una aventura o unos años en otra parte, ¿no? Para que hagan carrera. Y otros, por el otro lado, otros sí han formado empresas. Me estaba acordando, no le hago mucho caso, pero no me gusta ni tanto, pero por ejemplo, unos eran de Sinaloa, atravesados su estado, en Sinaloa no hay tanto de computación, me decían ellos, pero hicieron una compañía para hacer como de riego inteligente a los agricultores. Y les ha ido muy bien, y van a expos internacionales, y hicieron una compañía donde aplicaban IA a hacer regado y controlar también como válvulas en empresas de ahí que producen alimentos en Culiacán y en Mochis. Entonces sí se pueden hacer también empresas y otros, y por cierto, sí hay unos doctores que son nosotros que trabajan, hay unas compañías que se hacen desarrollo en Tijuana, que son compañías francesas que hacen aeronáutica, y tenemos unos doctores en computación que trabajan haciendo desarrollo de diseños allí. No son tanto los casos, pero yo tengo esperanza que haya más en un futuro, que ya están contratando más a nivel, no tanto obreros, sino porque no somos el país de mano de obra barata tanto como antes. Hay otros países más baratos que México todavía. Entonces ahora están contratando más ingenieros y másters y doctores no tanto, pero creo que sí va a ser más. Y por el otro lado, pienso que sí, es el ejemplo, pero sí puede haber trabajos, pero también hay que moverse. Otros trabajan en su casa programando, como decían, para Google o para Amazon o para otras compañías, incluso siendo becarios, le digo, no hagas mucho porque si no, no vas a hacer tu trabajo. Entonces, si hay trabajo, no a lo mejor la manera estándar o la manera normal que estamos acostumbrados.
enterados en las investigaciones, pero se puede hacer, ¿no? Bueno, siento que no es para verlo negativo, no hay que decir que se usan mejor los estudiantes. Algunos sí pueden colocarse como profesor, si es lo que es su sueño, pero otros será otra cosa. Gracias. Humberto. Sí, gracias. Y complementando lo que ya nos han dicho los colegas, yo estoy muy de acuerdo con ellos. Por ejemplo, el comentario que hizo Enrique. Yo he platicado con muchos, por ejemplo, con todo el sector Vallejo, porque estoy muy cerca, con gente del gobierno, y todos al menos ya conocen el término inteligencia artificial y de manera intuitiva saben que es algo importante. Entonces ya no estamos hablando de hace 5 años, estamos hablando de hoy, y hoy la gente sabe, incluso los mismos políticos que hablan de demagogia, saben que el término es importante y el impacto que puede tener. Lo que pasa es que no saben cómo, no conocen el cómo. Creo que en todo esto, como en otros países, hay que impulsar varias cosas. Una de ellas es un ecosistema, en donde, como le decía con el colega, ya, para que una cosa se dé, tiene que estar de acuerdo 4 actores: sociedad, industria, gobierno y academia. Entonces, si nosotros tratamos desde nuestra trinchera de impulsar eso, vamos a llegar a poco. Porque si bien estamos haciendo nuestro trabajo, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien de acuerdo a lo que tenemos. Si no nos ponemos de acuerdo, difícilmente vamos a impulsar eso. Entonces, eso lo debemos de impulsar desde nuestras instituciones y luego tratando de hacerlo a través de las cámaras o a través de las academias que existen, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, en las cámaras de senadores, de diputados. Entonces, por ejemplo, a nivel institucional, ¿qué podemos hacer? Que es una de las cosas que estamos haciendo. Estableciendo una red. Redes internas. Que sepamos quién hace qué. Yo, por ejemplo, en el Politécnico ya sé literalmente quién hace qué y dónde está, que tiene que ver con inteligencia artificial. Para eso se mete un proyecto que se llama Red de Investigación en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, que ya está prácticamente aprobada, y de ahí emanan ciertos proyectos académicos de tipo empresarial y de tipo político y demás. Eso es algo que podemos hacer y que yo creo que se puede hacer, por ejemplo, aquí también en la UNE. El otro es a través de las academias, por ejemplo, la Academia de Ingeniería. También ahí estoy encabezando, y ahí estuvo, por ejemplo, Enrique dándonos su opinión, impulsando lo que son, por ejemplo, los manifiestos. Hay que empezar con un manifiesto, una postura, qué es lo que tú como institución piensas, y luego eso irlo transmitiendo hasta que suba al gobierno. El gobierno tiene aquí una postura, que es ese manifiesto con respecto a un fenómeno que está creciendo independientemente de lo que diga el país. O sea, si México dice no importa, de todas maneras la inteligencia artificial se va a desarrollar. ¿Y qué es lo que vamos a terminar haciendo? Pues comprando los desarrollos que en inteligencia artificial nos hagan otros, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Cuando tenemos, yo, en mi opinión, una gran área de oportunidad, toda vez que a pesar de la idiosincrasia que tenemos, el potencial es grandísimo, es igualito que el de un alemán, el de un chino, como lo dijo, ¿verdad? La inteligencia está distribuida uniformemente en todos los países. Entonces, ni ellos son más inteligentes que nosotros, ni nosotros somos más inteligentes que ellos. Solamente es una cuestión de aptitud, de querer hacer las cosas. Y en eso sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Oscar, tenemos que poner un ejemplo. ¿Cómo? Pues sabemos que hay circunstancias que son difíciles. Todos los que se van a generar como maestros y doctores o ingenieros no van a tener una plaza en un puesto académico. Eso es una realidad. Bueno, pero no está peleado que diga tu empresa. Yo te digo cómo hacer una empresa. Necesitas proteger, yo te digo cómo hacer una patente. Yo ya sé hacer patentes. Entonces, si toman tiempo, Enrique es un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto te toma? Pero ya lo sabemos hacer. Entonces, necesitas proteger tu desarrollo. Yo te digo cómo. Entonces, para eso crea tu OTT.
En el CIP, una de las políticas que hicimos fue creamos una OTT, una oficina de transferencia tecnológica, y que yo digo que cada escuela, por ejemplo, cada centro, así, cada instituto del tecnológico debería tener su OTT, no una que concentre todo lo de los 200 y tantos centros, sino cada uno debería tener su OTT para hacer la protección intelectual correspondiente, porque esto acelera, ¿no? Y luego entrenar a gente para que entonces lo haga. Una vez que se cree ese ecosistema, en donde efectivamente el político es el que va a normar, el que va a legislar, porque si él dice no, ahí está el problema. Si el político dice no, no se va a hacer ni aunque tú hagas el mayor esfuerzo. Entonces hay que convencerlos. Lo bueno es que ellos ya están muy sensibilizados. Yo concuerdo completamente con Enrique. Están muy sensibilizados. Hay una área de oportunidad y donde quiera ellos se meten. Si tú le das a tu teléfono, te aparecen noticias de inteligencia artificial aplicada aquí, aplicada allá. Entonces ya no se puede negar pues, que esto es una realidad. Entonces, por un lado, ya sintetizando, tenemos la gran oportunidad de desarrollar, de seguir desarrollando ciencia, y por el otro lado, de convertir esa ciencia en tecnología para resolver los problemas tantos que tenemos. Por ejemplo, en ciencia, ¿en qué me estoy ocupando yo? A lo mejor nunca lo logro. A lo mejor nunca lo logro. De descubrir al menos un pedacito de las leyes que rigen eso. Esa es mi mira, ¿no? O sea, yo sé que en mecánica hay leyes que rigen, en aerodinámica igual. Cada una de esas, y una vez que descubren las leyes, entonces todo fluye más fácil. Porque las leyes son los que permiten hacer máquinas de diferentes tipos, toda vez que son arquitecturas distintas que funcionan bajo los mismos principios. Entonces, en ciencia creo que sí podemos, aunque, como dijo bien Carlos, a lo mejor hacemos el oso, no importa. No importa. Ajá. Porque en una de esas, pues, se le pega, ¿no? Y por otro lado, pues, impulsar a que muchos hagan tecnología. No está peleando. A mí me da mucho gusto ver que ya hay desarrollos que están a punto, o que ya son productos que se están vendiendo, y son productos mexicanos, completamente mexicanos, ¿verdad? Que resuelven un problema real. Gracias. Bueno, yo creo que o sea, un poco que viene a futuro, o sea, mucho depende, o sea, el desarrollo de los países depende mucho de políticas públicas a largo plazo, un poco de mencionar los ejemplos de Corea o de otros países en donde se piensa en una política pública no sexenal, y donde se busca fomentar cosas como educación, tecnología y eso. Desafortunadamente, pues aquí cada cambio que se dice sexenio, se tira todo lo que se había hecho y se empieza a hacer otra cosa nueva, ¿no? Y entonces es importante estas políticas públicas en educación a largo plazo, que ayuden a crear pues, este ecosistema que mencionaba también Humberto, que tiene que ver con también cómo incorporar la industria, la sociedad, etc. Y yo creo que ahorita lo que viene es que pues, están empezando a crear, como está de moda el área, entonces decir, bueno, vamos a crear licenciaturas en y maestrías en inteligencia artificial. Si se siguen haciendo como se han estado haciendo, no se pierde nada. O sea, en México hay como 200 licenciaturas en computación e informática, con nombres diferentes. 200 nombres diferentes de licenciaturas en computación e informática. Es una locura. Y desafortunadamente, la gran mayoría tiene pocas bases matemáticas. Entonces, podemos decir, bueno, vamos a seguir creando, ahora es inteligencia artificial, porque está de moda, vamos a crear carreras, maestrías, doctorados en inteligencia artificial, pero si la educación en sí no se cambia, no va a pasar
y vamos a tener ahora otras 200 licenciaturas en nombres relacionados a ciencia de datos, inteligencia artificial, minería y ajedrez, ¿no? Entonces, yo creo que las políticas son muy importantes. Ahorita los políticos ya ven que existe inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que van a hacer algo, ¿no? Los políticos pues ya hace muchos años que la educación era importante, o que la investigación muchas veces les llegaba información que era importante y no necesariamente se daba buscando, ¿no? Entonces, digo, pues sí, no tenemos que esperar que todo en el gobierno, sí tenemos que hacer nosotros, poner nuestros granitos de arena en la medida de lo posible, hacer difusión, hablar, dar pláticas, impulsar ciertas iniciativas. Eso lo tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que lo tenemos que seguir haciendo. Lo que viene ahorita, en parte a futuro, ahorita yo veo una carrera armamentista, no armamentista de armas, pero un tipo de carrera armamentista en inteligencia artificial a nivel mundial. Estados Unidos, China, Europa, países desarrollados, están invirtiendo grandes cantidades de dinero en inteligencia artificial y quieren ver quién puede llegar más allá, porque eso finalmente es una ventaja competitiva, ventaja en las empresas, también, y también tiene esta parte de doble filo, ¿no? O sea, la tecnología, el problema no es la tecnología, el problema es cómo se usa la tecnología. La tecnología se puede usar para resolver grandes problemas muy importantes, pero también puede ser para manipular a la gente, no nada más en lo que compra, sino en lo que piensa, ¿no? O sea, se puede decir, a ver, podría ser esta persona como es, esto le voy a votar. Ahorita igual, posiblemente con este perfilado de personas, también el lado positivo podría ser, bueno, ya sé cómo es, pues entonces voy a ver cómo le enseño para que esta persona aprenda mejor, que se desarrolle mejor, o aprovechando este perfilado que ahorita se hace para que compre productos o para que vote por algún partido. Entonces hay muchas oportunidades y México se tiene que mover. Yo creo que México es particularmente vulnerable con este desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica, porque las políticas públicas que no han funcionado han hecho un país básicamente manufacturero. Entonces, las empresas se vienen a México, se produce mucho en México, porque la mano de obra es barata. Entonces, si se desarrollan los robots a un punto en donde los robots van a ser más baratos, las empresas ya no van a estar en México. ¿Para qué voy a tener mis robots en México si yo los fabrico, si la tecnología está en Alemania? Pues no necesito mandar los robots, no necesito crear mi empresa ahí en México. Me quedo en Alemania, aquí reparo los robots, aquí desarrollo la tecnología. Y el peligro es que se cree una separación más fuerte entre ricos y pobres. Entonces nosotros estamos como a la mitad y podemos irnos pues, a un lado de la balanza o al otro. Y yo creo que ¿Cuál es lo más probable? A ver, ahí el experto en probabilidades. Y ahí, pues, por supuesto, tenemos todos que tratar de hacer desde lo que podemos para que la balanza se vaya hacia un lado favorable. Pero está el peligro de que... Gracias, Eduardo. Pues, todo ya se ha dicho, ¿no? Voy a tomar algunos puntos. Voy a comenzar con lo que acaba de decir Eduardo. Yo creo que sería padrísimo que se acabara la máquina en México. Entonces, ¿por qué? Porque entonces nos forzaría a ponernos a chambear en cosas que dejen más valor. Eso creo que sería muy bueno, pero como dice él,
pues es una cuestión de política, en el sentido de política científica, hay una cuestión de inversión que es necesaria, como decía también Carlos, pero también es importante trazarse una meta, ¿no? Como que eso en la parte de nuestra política como que todavía es un poquito más difícil que además soltar la lana, ¿no? El año pasado, en la última parte del 2017 y el 2018, tuve la oportunidad de participar en una comisión a China. Hubo, entre otras cosas, 3 cosas que noté. Fue que en las primeras estas 5 universidades que ellos tienen, en casi todas ellas ibas y decías, pues mira, esta máquina me costó no sé cuántos miles de dólares. Pero esta máquina me ha dado 12 artículos en Nature este año. Entonces, esa es, Bueno, pues, digamos, no, esa máquina no es una máquina precisamente de computación. ¿Ok? Es una máquina de otras áreas. Yo nada más hablo de una máquina. Sí, es una máquina que genera papers. Entonces, a ver, aquí el punto es inversión. Estos señores estaban diciendo, bueno, yo compro esto porque quiero tantos artículos en Nature al año. Aquí el asunto es que así como lo hacen en la ciencia de inversión, lo hacen para invertir en parques tecnológicos, transferencia de tecnología y demás. Vamos a Shenzhen, ¿verdad? Carlos Medés, por ejemplo, no se pronuncia porque siempre la riego en esa palabra, donde está Alibaba, vas pasando y de pronto ves edificio tras edificio, donde miraras a la edificio, había edificios. Y ese era el parque tecnológico. Y el distrito de inteligencia artificial estaba separado del distrito de ciencia de datos. Y un distrito no era un edificio. Voy a hablar aquí de como si yo fuese tecnológico de Monterrey. Dijimos, oye, yo creo que sí nos interesaría participar en este parque tecnológico. ¿Qué edificio quiere? Así no lo digo. No, mira, yo creo que con una oficina, no, te damos todo un piso. Y nos dieron un piso. Y obviamente lo que nos decían, llegábamos a platicar con esta gente, y decían, no, mira, yo no sé cómo lo haces, pero tú me mandas 5 postdocs para el mes que viene. Entonces, ellos están muy interesados en reclutar gente con doctorado, gente educada, gente entrenada, ¿verdad? Para poder desarrollarse como, que vaya más como un polo de desarrollo. Entonces, hay una cuestión, por un lado, de inversión, pero también como meta. Imagínense llenar todos estos edificios con científicos con el único propósito de desarrollar tecnología. Y ahorita, afortunadamente, y este es uno de los riesgos que yo veo y que, retomando un punto que dijo Enrique, y que de alguna manera contradice Eduardo, ahora mismo, como que yo siento una democratización, una cierta democracia en computación. Ayer Eduardo nos mostró cómo una red que tomó, una red neuronal de entrenada, una de estas redes que están disponibles. Pero ya tenemos, digamos, podemos acceder a ese producto del científico. Lo puedes descargar, lo puedes manipular. Imagínense cuando eso se cierre, imagínense cuando eso no ocurre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahora cuando tenemos China con las mejores creo que las 25 supercomputadoras más importantes están rankeadas, están en China. Creo que Estados Unidos tiene de 25 para su casa. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no tengamos o empecemos a depender como computación, como inteligencia artificial, más del cómputo súper intenso? Y estas potencias no nos den acceso. Entonces, a lo mejor, si ya no va a ser tan fácil para nosotros hacer tecnología. Con unas cuantas cosas vamos a necesitar más inversión. O a lo mejor el desarrollo de productos realmente creativos, innovadores, nos va a depender de un módulo de supercómputo que solamente puedes entrenar o en China o en no sé qué. Entonces esa parte sí
siento que es como una especie de riesgo, reto. Y el otro gran reto, regresando al punto de Jesús, pues es esto de la democratización de la inteligencia artificial. Una IA que beneficia a todos, una IA que podamos manipular todos, aún con el riesgo de que todos modifiquen a la IA, una IA responsable. Yo creo que eso sería, digamos, otra parte de los grandes retos, porque finalmente, en la medida que todo esto se desarrolle, pues al final, quien hace los programas inteligentes, los sistemas inteligentes, pues son los seres humanos. Todavía. Y la pregunta es cómo codificas ética, ¿no? Entonces, dentro de un programa de IA. Entonces, hablaba de este armamento. Pensé que estabas pensando en armas inteligentes. Es algo, ¿verdad?, que curiosamente países como Gran Bretaña no se oponen, más bien se oponen al veto del desarrollo de armas autónomas, lo cual es evidentemente algo que debemos preocuparnos y que, aunque está todavía en la mesa de la ONU, en este sentido, el desarrollo o no de armas autónomas, es difícil saber si el veto realmente va a prosperar. Gracias. Bueno, yo como lo veo es que en los próximos años se va a mantener, creo que todavía un buen rato, el boom en la IA, nos gusta o no. Va a tener consecuencias, por supuesto. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir cada vez con menos privacidad. Eso es un hecho. También van a disminuir los empleos. De hecho, hay gente... Es algo curioso, ¿no? En todos los ciclos de la IA, lo que viene detrás del boom es la preocupación. Las máquinas van a ser inteligentes, van a destruir a los humanos y todo esto. Probablemente no, pero sin empleo sí nos van a dejar, eso sí es seguro, porque eso es la motivación principal de muchas empresas. Ahorita se están creando muchas empresas para hacer predicción, para cosas más en el lado de ciencia de datos, relaciones con IA, pero por el otro lado están las plantas automatizadas. Por ejemplo, ahora cuando entró López Obrador de presidente y que se habló mucho de antes de que entrara él, esta planta que cerraron por presiones de Trump en algún lugar de México, creo que era en Coahuila, y ahí van a tener 4,000 empleados y se lo llevan a Estados Unidos con solamente 700 empleados, ¿no? Porque allá está automatizado, que la mano de obra es más barata en México que allá. Entonces, eso, hay plantas. Yo cuando era estudiante, estudié francés, aunque ya se me olvidó, hace muchísimos años, tuve un maestro de Bélgica que me decía, en Bélgica está la fábrica de armas más grande de Europa y tiene 12 empleados, incluyendo el que hace la limpieza. Y le estoy hablando de los años 80, ¿no? Fines de los 80. O sea, esa masificación tecnológica, Raúl Rojas lo ha dicho en alguna plática, en países como Alemania, es una cosa tremenda, pues donde ya los bancos no tienen sucursales porque todo se hace de manera electrónica. Muchas empresas ya no tienen empleados, todo es automatizado, ¿no? Ahora hablan a un número o lo hacen por internet. Todo eso lo va a acarrear esta IA. Mucho del interés de las grandes corporaciones en la IA va en esa dirección, ¿no? Voy a ahorrarme algunos costos y pues voy a incrementar mi utilidad. Entonces eso yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar. Evidentemente, como dijo Raúl, pues hay muchas cuestiones éticas y de otro tipo involucradas, pero pues mientras discutimos la cuestión ética, ellos lo van a hacer, ¿no? Eso es un hecho de que si ven la oportunidad lo van a hacer. Y México, como buen país subdesarrollado, pues siempre seguimos lo que hacen nuestros hermanos mayores, ¿no? Aquí la ventaja que siempre llega todo con retardo, ¿no? Aquí el Blu-ray llegó, no sé, 4 años después que en Estados Unidos. En Estados Unidos es impresionante. A mí me tocó estar cuando cambiaron del VHS al DVD, salir a la calle y ver los botes de basura tiradas a las videocaseteras. Porque para los gringos es un cambio de paradigma. O sea, dicen, esa tecnología no sirve, y el aparato funcionaba, pues lo tiran a la basura y compran el nuevo. México no es así, ¿no? Se encariña uno con el aparato. Es que tengo el video de mi boda ahí en VHS, ¿no? ¿Cómo lo paso a DVD? Aquí tardamos más en asimilar. Va a tomar más tiempo. A lo mejor nunca lo asimilemos, no lo sé. Alguna parte tendremos que asimilar. Ese retardo nos favorece en algunas cosas. En otras, por supuesto, nos perjudica.
pero yo creo que al menos un tiempo nos vamos a mover en la misma dirección, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a este boom que está teniendo allá la IA. En cuanto al cambio, ahí coincido con lo que dijo Jesús, nosotros podemos cambiar 1 a 2 personas a la vez, como profesores, como investigadores que tenemos estudiantes, tratando de inculcarles ese deseo por hacer cosas importantes, por hacer trabajo de calidad, no nada más sacar 20 artículos del doctorado, sino hacer artículos que realmente sean importantes. A nivel individual es posible. A nivel país, pues ese sí es un reto de verdad, ¿no? Es muy difícil porque es un cambio de paradigma y hay mucha resistencia además al cambio de paradigma. Sin embargo, algo que sí podemos hacer como comunidad, en este caso particularmente de computación, no solamente IA, es yo creo como comunidad ser más proactivos. Por un lado, estar más unidos, en eso creo que la Mexcom ha ayudado mucho. Yo tengo experiencias muy tristes, muy lamentables de mis épocas de juventud, cuando vine la primera vez a un congreso a México en 1994, a hablar con una persona, que ya no la he vuelto a ver desde entonces, que empezamos a hablar de un artículo de no sé qué, y entonces yo le pedí si me podía regalar una copia y me dijo que no, porque lo tenía así como en una caja fuerte, ¿no? O sea, en esa época la gente almacenaba los papers como si fueran dinero, ¿no? Lo guardo porque yo lo tengo y si nadie más lo ve en México, entonces ese conocimiento es mío. Es una mentalidad muy rara, ¿no? De algunas personas, por supuesto, ¿no? Y pues yo estudiando en Estados Unidos, donde era al revés, que mi asesor me decía, no me digas doctor Christensen, dime Alan. Venía de ese ambiente, entonces no lo podía entender. Decía, ¿por qué en México la gente es así? ¿No? Y me daba miedo regresar a México. Porque decía, úchala, si así va a ser en el trabajo, esto no va a funcionar. No, afortunadamente no resultó así. Pero sí cambió la mentalidad un poco en ese sentido con toda esta abertura que hay, toda la información que tenemos ahora disponible en Internet sin tener que pagar o pagando muy poco. O bueno, en Estados Unidos que existe este sistema de préstamo entre bibliotecas, ¿no? Que ahora ya todo es electrónico. En México hay algunas universidades que lo tienen. Ha facilitado el acceso a la información. Yo creo que como país, el cambio de mentalidad, como es muy difícil meterlo desde abajo, lo tenemos que tratar de meter, aunque sea a nivel superior, a nivel de posgrado, es muy difícil. Al menos no sé mis colegas su experiencia, pero la experiencia nuestra en el CIMBESTAP, cada generación que llega a la maestría, que cada vez son menos estudiantes, híjole, son cada vez más difíciles. O sea, los chicos no ponen atención, quieren encontrar todo en Wikipedia, ¿no? Ya no quieren que les explique uno nada, no quieren razonar, o sea, quieren las cosas como muy de manera inmediata y sin esfuerzo. Y eso, pues para mí es muy preocupante, ¿no? También mi hijo es adolescente y ahí viene atrás, ¿no? Otra generación. Porque ellos ya ven el mundo de una manera distinta y creo que no mejor que al menos mi generación. Y no sé qué vaya a pasar con la mentalidad de los jóvenes, que son más influenciados por los medios, por las redes sociales. Las redes sociales, por cierto, han traído consecuencias terribles. Ya en el brote de sarampión en Estados Unidos, porque alguien empezó a decir en Internet que no había que vacunar a los hijos, que era negativo, que ponían virus ahí. Y entonces mucha gente se lo creyó y ahora ya hay un brote de sarampión. Es un problema porque la gente es muy manipulable y eso los gobiernos lo saben. Entonces, evidentemente, como les decía en la intervención anterior, uno de los grandes usos negativos que seguramente va a haber de las redes sociales es el orientado hasta procesos electorales, en influenciar a las masas, en que compren cosas, en que hagan cosas que no deberían hacer. Y lo peor es que la gente que viene enganchada en las redes sociales ni siquiera lo va a notar. O sea, eso que creemos que tenemos libre albedrío, lo creemos, pero no es cierto, porque somos muy manipulables. Hay gente que cree todo lo que ve en las redes sociales. Y eso en los jóvenes es todavía peor, porque viven enganchados en las redes sociales. Ahora, yo desde hace años les decía a mis estudiantes, yo no podía entender, digo, porque vengo de otra generación, ¿no? Que tenía 2 estudiantes separados 1 metro de distancia y estaban en el chat. No pueden parar y hablar, ¿no? Antes se hablaba, ¿no? Tenemos boca y podemos hablar. O sea, ¿por qué tienen que chatear? Pero chatean porque en el chat ustedes pueden ser cualquier persona. Físicamente, pues yo soy Carlos Cuello, pues no puedo ser otro, no puedo ser Humberto Sosa.
Pero en el chat yo puedo decir, yo soy Enrique Zúcar, el que yo quiera, ¿no? Puedo ser una mujer en el chat. Y eso, o sea, es un cambio de paradigma para los jóvenes, porque jóvenes muy introvertidos pueden ser extrovertidos en las redes sociales. Entonces, ese cambio de mentalidad, que tiene una parte positiva, tiene un componente muy negativo, que nos va a afectar en el largo plazo. Y también crea esa falta de unión social que va a tener consecuencias. No es que esto sea necesariamente culpa de la inteligencia artificial, yo creo que es una consecuencia de la tecnología, del mundo en el que estamos viviendo. Pero cuando le metan más IA ahí, esto se va a poner peor, ¿no? Si vieron la película esta de ella, ¿no? El que se enamora de Siri, ¿no? El señor que se enamora que tiene la voz de muy sexy, ¿no? Se enamora de su teléfono celular, básicamente de la aplicación de su asistente de su teléfono celular. Es un poco mostrando esto con ironía, ¿no? De hacia dónde vamos, esta sociedad. Y además el trabajo de este señor, si vieron la película, es escribir cartas, ¿no? Porque es una época donde ya nadie escribe cartas y él se dedica a escribir cartas. Vamos hacia allá. Yo lo veo con tristeza ahora que ya, por más que soy de computación, yo añoro los libros, me gustaba leer el papel, ¿no? Cuando el libro estaba nuevo, hojearlo. Y ahora me dicen, no, pues es que está en Kindle, ¿no? Y ahí pueden tener 500 libros. Pues sí, pues, pero a mí me gustaba tenerlo en papel, ¿no? Así, que era de pasta dura, me gustaba más, me gustaba oler el libro. Pero yo soy de otra época, pues no entiendo ahora, mis hijos odian tener el libro en papel, o quieren tener todo electrónico, y además si les dan el resumen, mejor, ¿no? Para no leer. Somos otra generación, nosotros más lentos, pues nos tardamos más en asimilar las cosas. Y eso va a tener consecuencias, yo creo, en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos dentro de algunos años. Y eso nos va a llevar a una forma de vida distinta. No sé si sea mejor, pero al menos diferente, seguro que sí va a ser. Y tendremos que acostumbrarnos, y vivimos todavía, a ese nuevo mundo que vamos a ver dentro de 20 años. Que ahorita es difícil de imaginar.